interpretaría, nos han mandado un mensaje, vamos a mirar la norma con detalle, a ver qué podemos mejorar. Y se iban a tomar un tiempo para revisión, para conversar, para llamar especialistas e intentar mejorar el producto. ¿Qué va? En 8 días el asunto está cerrado. Hoy día la comisión dijo, ni siquiera le han dado una revisión mayor. ¿Qué pensará un exministro de Educación como Ricardo Cuenca? Bueno, se lo vamos a preguntar porque está aquí con nosotros en el programa. Ricardo, siempre bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Adelante, por favor. Cuando te vi de negro he dicho, no, está de luto por las uniones. Deberíamos estar de luto por la educación del país. ¿No es cierto? Qué bueno, empecemos por lo de hoy. ¿Qué te ha parecido lo de la comisión? Bueno... ¿Percibes un poco como yo, rapidez, apremios? Rapidez, apremios, poco análisis. Las 26 páginas que tiene el informe de observaciones tienen muchas cosas para discutir. Ok. Y más bien el nuevo dictamen que preparan los equipos técnicos, por supuesto, de la comisión, es bastante pobre en argumentos, vuelve hacia lo mismo. La vulneración de la autonomía, digamos, todos los temas que se han estado poniendo en discusión, y que el informe del Ministerio de Educación más bien es un informe que recoge este debate y coloca las razones de por qué no se observa. Eso no se discutió, ¿no? Ok. Tengo que hacerte preguntas de corte político y de corte educativo. Lo político, a favor de la insistencia ha estado Renovación Popular, Fuerza Popular, sectores pequeños de Perú Libre, te diría el ala magisterial, y Acción Popular, en su habitual sinuosidad parlamentaria de los últimos años. Entonces, no parece ser, digamos, un embate conservador, más parece un embate de mercenarios y de gente con intereses. ¿Dónde te ubicas tú en tu percepción del tema? A ver, en dos cosas. Primero, que como lo dije desde el principio, aquí no hay ninguna... digamos, cercanía programática. No hay eso, clarísimo. No hay. Okay. Lo que hay son un conjunto de intereses, ¿no es cierto? Intereses que se juntan, y por eso es que perro, gato y pericote pueden estar... Claro, se explica la votación. Exacto, en esos términos, ¿no? Lo que no me explico ahora en esta votación es que los 3 miembros del bloque magisterial, que son la bancada del presidente Castillo, hayan votado como han votado ahora, ¿no? Porque se esperaría que colisiona con el Ejecutivo mismo. Exacto, claro. Que haya cierto nivel de congruencia en el gobierno y en la bancada del gobierno. Entonces, que por lo menos tengan un poquito más de pudor, ¿no? Y empiecen a mirar con un poco más de detalle, revisar las cosas. Se esperaría que los 10 miembros del bloque magisterial sean congruentes con aquello que el presidente ha dicho que no debería ir y que ha observado, con un conjunto de argumentos, ¿no? Entonces no ha sucedido, es lamentable. Probablemente si llega al Pleno a discutirse por insistencia se necesitan 66 votos. Lo que no sabe, Carlos, la gente, es que esta ley se aprobó con mucha debilidad. Se aprobó con 68 votos. Y raspando. Ahí. Es decir, si hay 3 congresistas, 5 mejor, que luego de estos meses de argumentos, de discusiones, de la prensa poniendo el tema en la discusión pública, se dan cuenta que esto es un error, la ley se cae, ¿no es cierto? Y no se aprueba por insistencia, y entonces la imagen de la Comisión de Educación y de los congresistas que la han aprobado van a estar seriamente afectadas, ¿no? Ahora, el presidente no firma el autógrafo de ley, pero sí me imagino a su ministro de Educación conversando de él sobre el tema. No lo he visto al ministro Serna muy metido en ese tema. Lo he visto muy distante. No. Sí, efectivamente. Yo hoy, por ejemplo, en las redes dije que hubiese sido muy bueno, es más, cuando estaban en plena discusión, que el ministro vaya a la comisión hoy y que argumente y que exponga los... Eso no pasó, ¿no, Ricardo? No pasó. Se quedaron solamente los congresistas, no dejaron a los estudiantes que querían participar del debate tener alguna voz. Y bueno, como lo dijiste en la introducción, de una manera como vorágine, se aprobó esto. De acuerdo. Lamentablemente. Tú sabes que estuvieron los jóvenes de la Federación de Estudiantes del Perú, estuvieron en el programa demandando
por lo menos que se les escuche y ver la posibilidad de que ellos formen parte de la junta directiva. De la SUNEDU. A mí me parece una aspiración un poco alta, pero por lo menos era parte de la discusión que había que tener. Pero es que eso es lo que hay que hacer. En ese país no estamos acostumbrados a conversar. Estamos lamentablemente acostumbrados a confrontar porque creemos que el otro no existe. Exactamente. Y entonces los jóvenes tendrán, bueno, algunos argumentos y se pondrán sobre la mesa y se tomará un acuerdo final, ¿no? Ese ejercicio, que es además el ejercicio del Parlamento, ¿no es cierto? Es el espacio para conversar, totalmente, para debatir, para reflexionar. Resulta que ahora es exactamente lo contrario. Hoy en la Comisión de Educación del Congreso, los congresistas han renunciado a su papel del debate y la reflexión. De acuerdo. Preguntas de corte más económico, más educativo. La rectora de San Marcos, la doctora Yeri Ramón, tiene varios argumentos para oponerse, ¿no es cierto?, a la SUNEDU. El primero, no garantiza la norma tal como está la autonomía universitaria. ¿Qué se le contesta? Que está equivocada, totalmente. Ya el Tribunal Constitucional lo dijo, ya la discusión de estos meses se ha vuelto a poner sobre el tapete. No hay un solo artículo en la ley universitaria que vulnere la autonomía, ni uno. Ese tengo que pedirle plata al MEF y luego al Ministerio de Educación. Pero esas son las reglas del Estado. Los ministerios tenemos que pedirle plata al MEF. Los organismos públicos tienen que pedirle plata al MEF. El canal del Estado tiene que pedirle plata al MEF. Claro. Entonces, yo creo que hay una mala comprensión de lo que es la autonomía, ¿no es cierto? Yo, como ministro de Educación, cuando quería mover plata de una partida a otra, tenía que pedirle autorización al Ministerio de Economía y Finanzas. Impajaritablemente. Sí, porque así son las reglas. Lo que hace esta ley es que el ministro de Educación no va a poder darle plata a las universidades públicas. Porque esta ley, Carlos, no solo modifica el Consejo Directivo de SUNEDU, sino que le quita la rectoría al Ministerio de Educación. Okay. Con eso, si se aprueba, no se va a poder hacer lo que, por ejemplo, se hizo en el año 2020 y 2021, en el que el Ministerio de Educación le transfirió directamente dinero a las universidades para que puedan adaptarse al proceso de educación virtual a las universidades públicas durante la pandemia. 600 millones de soles. Eso de ahí no se puede. Entonces, la autonomía es una responsabilidad, no es un privilegio. Correcto. Dice la rectora de San Marcos, no es cierto que los rectores vayan a estar en la junta directiva de la SUNEDU. Es verdad, pero sí sus representantes. Que es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Ok. Tercero, ¿cómo es posible que le estemos haciendo caso a una norma que fue trabajada por un general del ejército en situación de retiro? Debe estar apelando al general Mora, entiendo. A ver, probablemente no conoce bien la historia de cómo se Eso te iba a preguntar, se por eso cito este tema, sí. No. Esta ley, la ley actual, tuvo su origen en una discusión en el año 2001, cuando en ese momento el ministro de Educación, el doctor Nicolás Lynch, convocó a un grupo de destacados especialistas en temas universitarios, presididos por el arquitecto Sota Nadal, que después fue ministro de Educación, para que hagan un gran diagnóstico de la educación universitaria y propongan una nueva ley. El rector de la UNI, Sota Nadal, ¿no? De la UNI. Bueno, avanzó esto hasta tener el diagnóstico, tener la propuesta. Esto era, luego, la situación política hizo que no se pueda avanzar en el Congreso, el gobierno de Toledo empezaba a debilitarse, y luego fue recuperada para poder empezar a elaborar una nueva ley universitaria a partir de, efectivamente, la iniciativa del congresista Mora. Que a diferencia de otras leyes, y es por eso que creo que es injusto decir que la hizo un militar o no, porque no es un argumento, ¿no es cierto? Es ad hominem, están diciéndole a la persona. Formó un consejo consultivo en el que formamos parte, incluyéndome, 7 personas. ¿De acuerdo? Manuel Burga, Sota Nadal, el propio Nicolás Lynch, Gisela Orjeda, el doctor Landa. Gente de varios, ¿no? Sí, varias miradas. Varias miradas. Y alguien que espero que no se me esté escapando, el ex rector de la Católica, Salomón Lerner, y yo. Y cada uno de nosotros participaba con insumos para la discusión, se hizo una cantidad enorme de reuniones, tuvo una ley. Entonces fue un proceso
que en el largo plazo, entendimiento, duró como 13 años. Y en el corto plazo duró como año y medio de discusiones, de foros, de presentaciones. Yo creo que nunca en mi vida había ido tantas veces al Congreso como los lunes a las sesiones de la Comisión de Educación. Vas más de una década de discusiones para llegar a esa norma, digamos. ¿No? Entonces, no es justo que se diga... Ok, una persona en particular. Exacto. Ok, voy a usar de nuevo la palabra mercenarios, porque si sentimos que hay la presencia de intereses de empresarios de la educación, de empresarios mediocrones que quieren una educación de muy mala calidad, a muy bajo costo, ¿no es cierto? Me pregunto por qué no podemos como sociedad contener a estos grupos que presionan. ¿Por qué la informalidad va carcomiendo los espacios y nos deja en debilidad, Ricardo? Yo creo que sí contenemos de alguna manera, porque la ley universitaria, así como la reforma curricular, así como la reforma docente, han sido unos logros importantes en el sector por dos razones fundamentales. Una primera, porque tienen un respaldo técnico detrás, y entonces es muy difícil contraargumentarlo. Pero segundo, porque tienen legitimidad social. Cuando tú ves que el 87% de las personas está en contra de que se vuelva un sistema de la ANR, es porque realmente se ha generado una corriente. Exacto, ahí, ¿no? Y está legitimidad socialmente. Entonces, los grupos van a existir. O sea, apenas se aprobó la ley el 9 de julio del 2014, a las 2 semanas se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad. Que por supuesto fracasó en el camino, porque el tribunal sentenció que no se vulneraba la autonomía, ni mucho menos. Entonces, de esos asedios han habido permanentemente, ¿no es cierto? Es verdad que en todos los casos anteriores el Ejecutivo había sido mucho más activo en defenderlo que ahora. Así es. Es verdad que ahora ha reaccionado tarde, digamos, con la observación muy bien hecha, pero tarde, y se ha llegado a avanzar hasta acá, ¿no? Pero además porque creo que estamos en un contexto político muy precario. Muy precario. Muy precario. Difícil, sí. Y en esta precariedad, claro, uno puede, que es como la imposibilidad de poder adelantar con un análisis sobre aquello que puede pasar, ¿no? Pero lo cierto es que solo se aprobó en la Comisión de Educación, se ha aprobado con 10 votos, 6 en contra, 1 abstención, sigue estando muy débil, y de aquí en adelante, si es que llega a ponerse en la agenda del Pleno para votar la ley por insistencia, habrá que estar muy atentos. Y hay una cautelar en marcha. Hay una cautelar en marcha. Foro Educativo ha iniciado un proceso de recolección de firmas. Yo mismo he firmado. Hay más de 5.000 firmas ya, según he visto en las redes y en los comunicados. Claro. Entonces, el propio Ejecutivo podría interponer una demanda. Ahora sí calza sentido la contención, ¿no? Entonces, creo que hay. Ahí es por eso que yo estoy seguro que esto no va a prosperar, ¿no es cierto? Por lo menos siguiendo una racionalidad mínima de análisis. Ricardo, me queda un minuto. ¿Por qué se dice que la PUC o los caviares están detrás de la Junta Directiva de la SUNEDU? La quieren tener, la quieren suya. Explícame eso. Hay 7 miembros de la SUNEDU. Uno es designado por el ministro o ministra de Educación, que es el superintendente. Otro es el presidente o la presidenta del CONCITEC, y los otros 5 son elegidos a través de un concurso público. 2 de ellos, de todas maneras, tienen que venir de universidades públicas. Los otros 2 de universidades privadas. Y el quinto, que es un experto en gestión universitaria, puede ser de pública o de privada. De acuerdo. Entonces no hay ninguna razón para decir que esto esté capturado por los caviares, porque, digamos, ese es el enemigo fabricado, ¿no es cierto? Entonces, pero lo han hecho muy bien en montarse ese enemigo, porque hay gente que se lo cree completito. Completo. Y es por eso que cuando los contraargumentas diciéndole, a ver, ¿por qué es? Claro. Se quedan callados porque no hay ninguna razón. Entonces, claro, han aprovechado este enemigo. Cualquier cosa que no sean estos extremos termina siendo caviar. Y yo ponía el otro día en el Twitter que el caviar es un significante vacío, ¿no es cierto? Es una palabra que en el fondo no tiene nada. Pero nada, entonces eso, a seguir contraargumentando, a seguir demostrando de por qué hay cosas por mejorar y que tenemos que avanzar y en ningún caso retroceder, y que los intereses particulares, Carlos, nunca deben estar por delante de los intereses colectivos. Totalmente.
Totalmente. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas ayudado a entender un poquito más la situación. Muchas gracias. Y una bocanada de aire positivo, ¿eh? Yo estaba así un poco maltrecho. No, vamos con ganas, que no nos ganan. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, seguimos con lo último de Eriman.